se vuelve un esclavo del rating y empieza a hacer aquellas cosas que funcionan y dejan de hacer lo que quieren hacer. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Por favor. Punto. Porque finalmente tú viniste a un medio a contar algo. Cuenta. Déjame ilustrarte con un cuento de edad media española. Va el adulto y el niño caminando con un burro por el campo. Llegan a una ciudad y todo el mundo se ríe de ellos. Le dice, son un tonto, que porque no van arriba del burro. Se suben al burro y en el siguiente pueblo los critican porque le dice, oye, están maltratando al burro. Entonces se baja el adulto y dejan al niño. Y en el siguiente pueblo critican a los dos porque el niño va arriba en edad media. Siempre ha habido alguien que va a encontrar que lo que estás haciendo está bien o está mal y te va a criticar y va a criticar tu enfoque y todo lo demás. Eso forma parte del ser humano. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Ya estamos en el episodio 13 y mi invitado de hoy es Juan Carlos Camus, profesor de contenidos digitales, usabilidad y arquitectura de información, autor de libros como Tiene 5 segundos y 100 elementos que tiene que tener un sitio web. Fue el primer director de medios digitales de Copesa, uno de los grupos periodísticos chilenos más importantes. Conversamos de los inicios de los medios digitales, construir audiencias sin ser esclavos de ellos y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador, Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregar el contenido, links, etc., ¿te hace arrepentirte y no hacer nada? Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias 1 a 1, actividades online, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos personalmente a que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Volvamos al podcast. Juan Carlos, ¿qué es Huellas Digitales? Un newsletter, primero. El nombre sentí que era lo más creativo que se me ocurrió en ese minuto, que eran objetos digitales que dejan huella. Según yo, a nadie más se le había ocurrido, lo cual es absolutamente ¿cómo se llama? Poco exacto. Encontré el nombre varias partes después, digamos. Me faltó investigación. Pero básicamente yo me daba cuenta que, como mucha gente que vive investigando y leyendo, hay cosas que tú ves que están apareciendo que son la base de otras, de las que vienen. Entonces me puse como tarea buscar esas huellas, buscar esos elementos que son la causa de varios efectos que van a venir después. Perfecto. Y como creador de contenido, ¿de dónde viene como el bichito de...? Porque esto lo empezaste el año pasado en noviembre. En noviembre del año pasado. ¿Cuál es el incentivo perverso, yo le llamo? ¿Por qué lo estáis haciendo? Y ojo, solamente para contarte que la gente que nos escucha son emprendedores, creadores de contenido, gente que vive de lo que aman. Entonces, me encanta entender los incentivos. ¿Por qué lo estáis haciendo? La respuesta corta es marketing. Perfecto. La respuesta, te puedo dar una respuesta mediana, que es la construcción de una audiencia en el tiempo y probar una tesis. Y la tesis es que si construyes una audiencia, con el tiempo esa audiencia va a contar contigo y se va a retroalimentar y van a pasar cosas que sin lo que tú estás haciendo probablemente no ocurrirían en torno a ti o en torno a los temas que te interesan. Perfecto. Entonces, ese es el tema. Y la respuesta muy larga, que la vamos a hacer muy cortita, es que yo escribo un blog desde el 2000, que se llama usando.info, en el que he escrito durante 20 años. Pero el blog como formato, si bien sigue existiendo, es súper difícil de mantener y desarrollar porque poca gente lo usa, poca Correcto. gente visita, etc. Entonces, si bien mantengo el blog y es donde voy registrando cosas que me interesan, tuve la sensación de que el newsletter era un espacio equivalente al blog del 2000 puesto en el 2020. Perfecto. Mira, solo para dar un poco de contexto a la gente que nos pueda escuchar. Juan Carlos, para mí tú eres una eminencia de temas digitales en este país. Y le voy a contar un poco a la gente. A ver, Juan Carlos fue editor de medios digitales de Copesa. De La Tercera. Si no me equivoco, en los años 94, 93, 95. En 95 empecé ahí con la revista Mouse. Y yo tengo una historia con la revista Mouse. Yo la revista Mouse, cuando era niño, 10 años, la empecé a coleccionar.
porque la revista salió en 94, si no me equivoco. El 95, septiembre del 95. Era la idea, la hicimos con coleccionable. Claro. Claro, en ese tiempo yo la empecé a coleccionar porque en mi casa existían los Icaritos. Claro. Y de repente en el Icarito apareció el mouse. Claro. Entonces, wow. Y se me cayó el carne completamente, pero los Icaritos eran una especie de revistas recortables donde te ayudaban a hacer las tareas para el colegio. Tal cual. Entonces, había que tener la Icaritos porque iba a poder hacer las tareas del colegio. En ese tiempo no había internet, no había ni impresora o era difícil. Entonces, yo coleccionaba Icaritos. Y cuando salió la revista Mouse, empecé a coleccionar la revista Mouse porque la revista Mouse hablaba de computadores. Tal cual. En ese tiempo, con un incipiente internet, porque había internet, pero casi que no andaba. De hecho, la revista y los temas los pauteamos pensando desde el inicio en personas que no tenían computador. Y principalmente eran niños y niñas que le iban a pedir un computador a sus papás y sus papás no iban a tener idea de qué se trataba y cómo elegir uno. Entonces lo que nosotros pensábamos era casi realismo mágico. Les vamos a enseñar a los niños para que sepan pedirle a los papás y sepan elegir. Entonces partimos desde lo más simple, que era que una CPU, y partimos de adentro del computador para afuera, la RAM, cómo elegir la pantalla, los teclados, el mouse mismo. Total. Y de hecho, nosotros deliberadamente no hablamos de Internet hasta como la sexta entrega, porque Internet no era el centro. Total. Entonces era con ese lado. Sin embargo, esa revista fue el primer emprendimiento de periodistas que tuvo un espacio en Internet. Y es porque, estamos hablando del 95, en las reuniones iniciales, antes de que saliera la revista, me tocó discutir con las gerencias de si llevamos el contenido a Internet o no. Después de unas discusiones largas, logramos que aceptaran. ¿Y cuál era el susto de estos ejecutivos de medios? Perder la audiencia. Que la gente ¿Que iba se a leer, canibalizara? claro, que la gente lo iba a leer ahí. Y no iba a comprar el diario. No iba a comprar el diario. Era el súper problema. Es un tema que yo tengo la sensación que... Y ese problema duró hasta bien avanzado. Hasta hoy día. Sigue estando ahí. Sigue, totalmente. O sea, de hecho todavía hay discusiones en los medios grandes, lo sé, digamos, sobre si dan la noticia de inmediato en Internet o esperan al noticiario de la noche, o si no lo tiene nadie y están seguros, lo sacan en el diario del otro día. Eso todavía está pasando. Entonces, yo tengo la sensación de que ahí hay un problema no resuelto. El Digital First, lamentablemente, no es una realidad. Pero nos estamos adelantando. Sí. Bueno, Juan Carlos, ya están escuchando. O sea, estuvo, yo creo que en el inicio de digitalizar medios. Sí. Probablemente el primero. ¿Podría ser? No. O sea, había un grupo de colegas, digamos, con los que estábamos trabajando. Estoy pensando, porque tú en ese tiempo, nuestra competencia era La Época y LUN. Ah, perfecto. Entonces estaba, qué sé yo. Y iban avanzando en paralelo, o sea... Todos estábamos haciendo cosas. Perfecto. En ese minuto. Y el que convencía mejor a su jefe iba más lejos, porque en realidad los jefes no tenían idea. Imagínate, en ese tiempo, en Copesa, habían 3 computadores conectados a Internet. 3. Claro. Uno era el mío, otro era el del gerente general y otro era el director del diario. Correcto. Y no había Internet. Y ojo para que... Claro, es que si... Para un poco de contexto, esto fue en el 95, tú tenías 28 años, 27 años. Sí. Uh-huh. Claro, porque si ahora tú me decís, Nico, tenemos que hacer esto, yo te creo. Pero con 27 años, weón... Nadie, además que no era un negocio que no existía. Okay. Entonces yo tuve discusiones en ese tiempo con el gerente comercial y yo le encontraba toda la razón a él. Él me decía, mira, si te pongo un vendedor a ti, ese vendedor va a hacer un súper esfuerzo y va a vender 500 lucas y vaya a estar feliz. Pero ese vendedor, si lo pongo a vender en el diario, con el mismo esfuerzo va a vender 10 veces más. No, es un tema no te puedo poner un vendedor. Entiendo. Y ahí, por ejemplo, yo tomé unas decisiones súper arriesgadas de emprendedor, que fue, ok, yo vendo los avisos. Entonces así fue como pasé de periodista a vendedor de avisos. Claro. Fui el primer vendedor de banners
de esa época. Hermoso. ¿Y lo colgabas tú directamente en la página web? Sí, hacíamos todo el servicio. Porque no había un ad server. No había nada. Nada. Bueno, volvamos a la revista Mouse. Qué lindo escucharte que deliberadamente la idea era poder enseñarle a los niños, a la gente más joven, que en ese tiempo eran niños, a explicarle a los papás de qué se trataba todo esto para que los papás compraran. Absolutamente. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que la revista hizo conmigo. O sea, yo en la revista aprendí. Claro. Para mí era una ventana, no había internet, pues no habían teléfonos móviles, no. En la tele ponían teleseries y tonteras. Habían enciclopedia de papel, exacto, digamos. Pero era para investigar cómo se había creado, no sé, por la escritura. Tal cual. Yo tenía la Encarta, que eran unos CD en ese tiempo, pero también tenía unas enciclopedias de papel. Pero la revista Mouse era de verdad una ventanita al futuro que no se veía en ninguna otra parte. Tal Era cual. la única parte, no había otra. Tal cual. Entonces mi mamá de repente me decía, oye, mamá, quiero un computador, una CPU y un esto. ¿Y de dónde aprendiste todo eso? Puta, aquí la revista, pues mira, y aquí Sí. está el dato. Claro. Y aquí es donde se puede comprar. Oye, mamá, quiero poner internet en la casa. RDSI. ¿Y dónde aprendiste eso? Aquí, pues. Claro. Y los tiene STC. Hay Claro. que llamar, y me decía, ya, pues llama. Eso. Entonces, esa revista para mí me marcó mucho, pero además hay un momento en esa revista que creo que mirándolo ahora hacia atrás, mi mamá se cagaba de la risa porque me decía, Nico, fuiste siempre igual. Le mandé ayer un pantallazo porque Ya. cuando estaba preparando esta conversa, me puse a mirar la revista Mouse y encontré una revista, no es mía, hay un gallo que las tiene todas colgadas en script. En serio. Ay, qué bueno. Tiene como 120 Perfecto. ediciones escaneadas. Te voy a mandar el link después. Ya. Súper. Y me puse a mirar las editoriales porque yo sabía que había un momento en esa revista que me había cambiado la vida. Que fue una vez que yo escribí un correo electrónico a la revista pidiéndole que me publicaran. Y me Perfecto. publicaron. Entonces el mensaje leía algo como: hola, soy Nicolás Orellana. Les comparto mi correo electrónico porque me gustaría hacer nuevos amigos por este medio. Saludos. Tenía Qué 12 lindo. años. 12 años, mira. No Qué recuerdo bueno. si alguien me habrá escrito para ser amigo, pero recuerdo la sensación de leer la revista y ver mi nombre en la revista. Tal cual. Y que por un medio digital, por mandar un correo, yo podía aparecer en un Aparecerá. medio escrito que en ese tiempo era Sí. como estar en horario prime, po. Sí. Impresionante. ¿Cómo fue para usted el aprendizaje en la revista Mouse para lo que después fue todo el trabajo que han hecho en medios digitales? Mira, fue una cosa bien extraña porque, primero, ninguna de las personas que estábamos ahí sabíamos de construcción de medios digitales. Ninguna. ¿Ya? Yo era el que iba más lejos porque yo tenía una experiencia un poquito más larga, era el mayor de todo el grupo. Entonces yo tomé una decisión radical. Cuando dije que había que estar en internet con la revista, y la revista desde el número 1 estuvo en internet, los gerentes me preguntaron, ya, pero no, ¿quién la va a construir? ¿Quién la va a hacer? Entonces yo dije lo que todos esperaban que dijera, yo, po. En ese minuto yo no sabía nada de HTML, nada. Salí de la reunión, fui a hablar con un ingeniero que, Lucho Acuña, que me dijo, ya mira, ven para acá. Y me mostró el código de la página. Me dijo, tú cambias esto y pasa esto. Perfecto. Esa fue la clase. Y él te mostró la página de la tercera, me imagino. No me mostró cualquier página, cualquiera. Me mostró el código, me dijo, mira, el código en realidad es texto. Si tú lo cambias aquí, mira, pásate toda la tarde haciendo esto y vaya a ver. Así se hacen los enlaces y toda la cuestión. Listo. HTML4. O quizá era 3. 3 en ese rato. Entonces, con eso hice el sitio de la Mouse. Lo construí yo. Pero tomé una decisión, además, importante, que fue cada vez que iba aprendiendo algo, se lo iba enseñando al equipo. Perfecto. Entonces, toda la gente que trabajó en el equipo, que eran periodistas, iba aprendiendo conmigo. Íbamos avanzando juntos. Y eso después lo llevé al equipo de la tercera. Y es porque cuando la Mouse llevaba como un año, más o menos, yo decidí que, como esto era coleccionable, lo más razonable era que hiciéramos CDs.
donde tú pudieras tener todas las revistas, porque siempre nos pedían los números antiguos y era súper difícil conseguirlo. Entiendo. Y no se podían poner en internet porque por el ¿cómo se llama? Espacio de almacenamiento no había la capacidad de poner archivos tan grandes como 4 megas. Entiendo. De hecho, la revista, yo fui a pedir los respaldos de la revista y descubrí con espanto que los borraban. No. Todos. Los No PDF había originales. nada digital. O sea, No había nada digital. Y era porque los discos duros eran de 40 megas. ¿Ya? ¿Los discos duros internos? Sí, los del computador. Eran de 40 megas. 40 megas. ¿Ya? Y la revista pesaba 4. Una edición de la revista pesaba 4 megas. Que es nada, pero pesaban 4 megas. Con eso lograban hacer el proceso de impresión. Para dar un poco de contexto, por ejemplo, cuando yo hago un reel de 1 minuto y que lo subo a Instagram, ese video comprimido pesa 8 megas. Sí, no, si estamos hablando de la prehistoria. Entonces, lo que me dijeron fue, pero tenemos las películas. ¿Ya? ¿Y para qué le dije? Para reimprimir la revista cuando quieras. Ah, La película, porque la película era la base para el offset. Y con el offset podía ir reimprimir. Y ellos guardaban las películas. Y ahí... Que era más fácil almacenarlo. Sí, obvio. Y ahí yo dije, pero esto está mal, esto no es digital. Entonces escribí un paper de 2 páginas para aclarar mi idea y se lo presenté a mi editorial, la Inés María Cardone, donde decía que Copesa tenía que mirarse a sí mismo como una empresa que hacía contenidos y no que hacía impresiones en papel. Y que ese contenido era el que íbamos a poder redistribuir en diferentes plataformas. Porque en ese minuto yo dije, obvio, el texto... o sea, después lo voy a mandar por internet, lo puedo leer, puedo hacer muchas cosas con él. Correcto. Y eso decía mi paper. La Inés María se lo pasó al gerente general y el gerente general me llamó. Yo dije, este es o mi último día o mi primer día de algo distinto. Obvio. Me llamó y me dijo, me conoció porque yo no sabía quién era, Juan Carlos Larraín, y me dijo, Juan Carlos, eres el único periodista que entiende para dónde va la cuestión y entiende cómo yo veo este negocio. Si te parece, a partir de ahora, esto es en el año 96, te quiero nombrar director del esfuerzo digital de Copesa. Y ahí ya era no solamente en este caso la revista Mouse, sino que era... No, era nada. Porque en ese minuto no había ningún medio. Correcto, pero Pero estaban los proyectos de hacer la revista ¿Qué pasa? Y estaba el proyecto de hacer la tercera. Pero para darle un poco... Porque yo creo que hoy día nadie sabe qué es Copesa. O sea, si le digo, ¿qué es Copesa? A un cabro de 25 años. No me va a saber responder. Claro. Pero Copesa es un conglomerado de medios. Claro. Que es la tercera, es la revista ¿Qué pasa? En ese tiempo... tiempo, la cuarta. La cuarta. Y tenía un par de otras cuestiones. Perfecto. Y el esfuerzo alrededor. Digital que pedía el señor Larraín era poder llevar todos esos medios que eran en papel, llevarlo a digital. Era un futuro. Un futuro. No correcto. había nada. Había un sitio que se llamaba copesa.cl que tenía un resumen semanal de noticias. Tú caminaste como director de medios digitales sin tener ningún medio digital. Sin nada, po. O sea, estaba la Mouse. Perfecto. Porque la Mouse la estábamos publicando toda la semana, salía los jueves y los jueves la publicábamos. Eso. Entonces, era puro futuro. Y ahí parte entonces. No quiero profundizar mucho en ese detalle porque sabemos cómo termina, pero, ok, te lleváis los medios digitales, o sea, los medios de papel los lleváis a medio digital. Tal cual. Empieza, me imagino, la revista Mouse, la tercera, la revista ¿Qué pasa? Claro, y en el 97, en junio, parte la tercera todos los días. Y ahí pasa una cuestión bien interesante, que es que llega Fernando Paulsen como director, y el Fernando me da permiso para cosas. Ok. Lo que se te ocurra. Así como yo iba a hablar con el Fernando decía, dale. ¿Qué se te ocurre ahora? Y por cuestiones así. Pero era un absoluto pasa, cuéntame y sigue. No era ni pedir perdón ni nada. Él apoyó todo lo que estábamos haciendo y por lo mismo le estoy muy agradecido. Y pasó que hubo un evento que fue que un juez prohibió informar de algo. Un caso de narcotráfico.
Esa historia Fernando la contó, parece. Sí, en muchas un veces. Tolerancia Cero. Y quizá. él con Fernando, con Pero por favor. con el Alfonso Gómez, etcétera, toman la decisión de publicar fuera de Chile. O sea, ponen los servidores fuera de Chile. Teníamos servidores fuera de Chile. Entonces, ponen ahí la historia. Por lo tanto, la justicia no puede llegar allá. ¿Ya? Entonces, todos los días había que publicarlo. Nosotros hacíamos esa pega. Entonces, teníamos reuniones todos los días y todo lo demás. Pero ahí pasa lo interesante. Y es donde viene el super cambio. Que es que los periodistas esperaban las 6 de la tarde para publicar. ¿Y por qué? Fernando un día preguntó, ¿pero por qué a las 6? Y los periodistas le dijeron, pero es que hace ahora el cierre. Y ahí como que crujió todo, porque es como, pero estamos en internet, no hay cierre. Entonces, él dio la orden, apenas tengan algo, publíquenlo. No esperen nada. Y ahí empezó como a cambiar una mentalidad y una forma de entender el medio. Y esa nueva forma de entender el medio hizo que nosotros tomáramos unas decisiones así, muy raras, como por ejemplo hacer entrevistas en línea. En un tiempo en que no había audio, en que no había video, en que no había nada, nosotros entrevistamos conseguimos para una presidencial que fuera Ricardo Lagos y pedimos preguntas por mail y de todo el mundo llegaron preguntas y lo entrevistamos en vivo y mandábamos fotos y mostrábamos las respuestas en vivo y todo eso. Un vivo de mentira, pero estaba ahí, estaba ocurriendo y lo estábamos publicando. La gente actualizaba la página. Sí. Y iban apareciendo actualizaciones. Sí, no, teníamos una mini tecnología que permitía que fuera como un chat vivo. Ok, era como un feed. Pero eran puros inventos. De ahí para adelante, todo es puro invento. Es como, si se te ocurre, lo podías hacer. Ok, solamente un detalle. Bueno, Fernando Paulsen tiene este tema que la justicia dice no publiquen este tema. Y ustedes deciden publicar, pero a través de un medio que está hosteado fuera del país. Entonces la justicia no tenía jurisdicción. Tal cual. Tú fuiste, entonces, el que lideraba como a ti te llegaba la orden, hay que hacer esto. Y tú liderabas el equipo digital para que eso pasara. Y nosotros aportábamos, porque muchas de las peticiones tenían que ver con peticiones de papel. Entonces tú le decías, ok, lo que tú querías es tal cosa, ya, pero para hacer eso, mira, y ofrecíamos alternativas. Nosotros éramos los digitales. Por lo tanto, nosotros dábamos vuelta a cosas, inventábamos y teníamos ese espacio efervescente en que pasaban cuestiones. Maravilloso. Yo había escuchado esa historia de Fernando y en un Tolerancia Cero, si no me equivoco. Pero es súper importante a que lo haya hecho. Sí, totalmente. O sea, lo que eso cambió todo. Pero eso es para que le pongamos todos los elementos. Eso significa que el dueño del diario estaba de acuerdo, correcto, que el gerente apoyaba, que el director entregaba los insumos, que había un equipo digital que soportaba, que había una parte técnica. Entonces es como todo el equipo, el super equipo, detrás de eso, ¿te fijas? Sí, eso. No, entiendo. Porque esa alineación es lo que yo te diría ha faltado en los medios y en la industria de medios de Chile. Total. Esa alineación no se volvió a conseguir. Yo estoy fascinado porque es como hacer arqueología digital. Tal cual. Ok, entonces, los medios digitales, o sea, los medios tradicionales se digitalizaron, hubieron muchos experimentos, ¿no es cierto? Sí. De repente, esto fue el 95, 97... como el 2000 y algo, o sea, 4 o 5 años después nacen los blogs, ¿no es cierto? Están los portales, acuérdate, y los blogs aparecen como alternativa de publicación de todo el mundo. Un intermedio, el portal me imagino que vendría siendo como los Terra, ¿o no? Terra era como el más grande. Y era algo que se llama El Área, okay, que es un emprendimiento también que intenta cubrir todas las áreas, deportes, política, en fin. Ese murió en las .com, ¿no? Tal cual. Ya. Sí, si me acuerdo, hay un poco de historia. Hay varios medios grandotes que murieron en el 2000. Sí. Ok, los portales. Y los portales, la característica principal era que se iban actualizando, había información en tiempo real, era como un mall de información. Ibas y había de todo. Supuestamente todos tus intereses estaban representados ahí, con una tienda ancla, por así llamarla, que era el mail. Entonces, en ese tiempo, ¿te acordáis? El tener un mail era complejo. Entonces, ahí estaba el mail. Hotmail, Yahoo.
Estamos hablando de eso. Sí, Esto claro. es pre Pero Google. hay un trabajo grande que lo hicieron los ISPs chilenos, que yo creo que para muchos fueron sus primeros correos electrónicos. CTC, Claro. Reuna, Entel, Claro. que a sus clientes, aparte de la señal de internet en la casa, le daban acceso a una casilla de correo electrónico. Sí, tal cual. Y eso yo creo que fue bien power en Chile. Claro. Me imagino que en otras partes del mundo también se hacía, pero... Claro que sí. Y ahí hay una cuestión, una historia no contada y no cantada, que es la historia del Estado. Hay un momento bien tonto en la historia de Internet en Chile, que es que los ISP locales no estaban conectados entre ellos. Entonces, si tú le mandabas algo a la casa del lado, ese algo iba a Miami y volvía. Porque si tú tenías el ISP 1 y el ISP 2, ellos no se conectaban, porque era darle una ventaja al del lado. Correcto. Entonces ellos se conectaban con algo en Miami. Entonces tu mail iba a Miami y volvía. Era de una lentitud absoluta. Y ahí entró el Estado. El Estado obligó la interconexión. Tal como lo escucháis, una cosa tan obvia, empezó. El Estado hizo un montón de cuestiones duras, complejas, que delineó la forma en que finalmente funcionamos. Fue un importante ahí fue la Universidad de Chile, ¿no es cierto? La Chile desde el principio. El Departamento de Informática de la Chile. Y dentro de la de Chile, el José Miguel Piquer y Patricio Paulete, tengo la sensación de que son las personas que Sí, claro. entendieron bien de qué estábamos hablando y que le dieron forma a todas las cuestiones con las que estábamos trabajando. Seguimos. Ahora, hay equipos en la Católica y hay equipos en la USACH que estaban haciendo cuestiones paralelas. De hecho, el primer correo, la primera vez que se manda un correo que va de la Chile a la USACH. Hermoso. Y así para adelante. Seguimos con arqueología de internet en Chile. Sí. Mira, te quiero hacer una pregunta porque tú lo viviste bien de cerca. Que es, y digo lo de cerca porque venía ahí de medios, periodista, medios tradicionales, digitales, y de repente te aparecen los blogs. Sí. Pero de repente, 5 o 7 años después, se caen los blogs. ¿Por qué pasó? ¿Me podría explicar el nacer y el boom y la muerte de los blogs? Mira, los blogs son un fenómeno del 99-2000, ¿ya? Y su muerte coincide con las redes sociales. Cuando hay una necesidad de comunicarse, esa necesidad de comunicarse es permanente, estable y necesaria. Entonces los blogs responden a la necesidad de muchas personas de contar lo que van haciendo. Y por lo tanto los blogs tienen esa riqueza. Correcto. Cuando aparecen las redes sociales 2004, 2005, la mayor parte de las personas empiezan a contar lo que van haciendo a través de mensajes más cortos, más directos, etc. Claro. Llega Twitter, 2007, y ya, o sea, y de ahí está resuelta esa necesidad a través de un mecanismo mucho más rápido. Y muchas te acordás que había una discusión en el año, no sé, por 2006, 2007, que en ese tiempo parecía que los blogs tenían para mucho rato más. De hecho, Betaceta, Firewire, ¿no es cierto? Ellos crecieron mucho. Copesa invirtió en Betaceta. Claro. En ese tiempo hacíamos Block Power, ¿te acordás? Sí, 2006. Ustedes partieron en el 2006. Tal cual. El Block Power fue, yo creo que para nosotros una súper inspiración para ser webprendedor, que fue el 2007. Tal cual. Ustedes fueron en Ponte 2006 y nosotros lo hicimos al año siguiente, en noviembre también. Claro que sí. Y creo que era como una semana después, estuvieron bien pegaditos. Para dar un poquito como de contexto en términos de otro tipo, es que cuando tú estás mucho rato online, empezás a conocer gente. Exacto. Entonces nosotros detectamos con un grupo de amigos, no es más que eso, que había una oportunidad de juntarnos con la gente que conocíamos online. Y para eso hicimos seminarios donde en realidad llevábamos a gente que todos queríamos conocer, los invitábamos y mostrábamos. Seminarios gratuitos, nadie pagaba nada. Total. Es la cosa más hippie que hemos hecho en mucho tiempo. Juan Carlos con el equipo organizaban Blog Power, que era básicamente para juntar a la comunidad de blogueros chilenos. Tal cual. Y nosotros con Webprendedor hicimos un poco lo mismo, pero para juntar a emprendedores digitales. Tal cual. Que eran los que estábamos jugando con los fierros de toda esta tecnología. Eso es así. El tema que te preguntaba antes era,
cuando los blogs estaban creciendo rápidamente, mucha gente, no mucha gente, pero escuché algunas voces, que no recuerdo cuáles, pero decían tranquilo, que alguien tiene que moderar esto. Y porque los periodistas creían que los medios estaban muertos. Y los medios tradicionales se defendían y decían, no estamos muertos, porque alguien tiene que moderar esto. Claro. Hay que editar. ¿Tú crees que tiene que ver algo en parte o es solamente que aparecieron los medios como las redes sociales más potentes y que la gente encontró por ahí su canal de expresión? ¿O la moderación del contenido era importante en medios Mira, tradicionales? es una discusión que fue muy fuerte y que se expresó en que durante harto tiempo se consideró necesario que alguien ordenara lo que había que decir. Y ese orden era el que imponían los medios. Los medios imponían la agenda porque contaban las cuestiones importantes, que de hecho es una cuestión que siguieron haciendo. Y por lo tanto, esta explosión de gente hablando y siendo fuente fue algo resistido, totalmente. Ahora, yo creo que con las redes sociales lo que pasó fue que un montón de gente que tenía muchas cosas que decir, las empezó a decir con absoluta libertad. Total. Y lo sacó adelante. Y los medios siguieron en su discusión. El tema es que esa discusión no tenía sentido ni destino. Y cada vez menos gente la empezó a escuchar. Me hace más sentido tu tesis, la de las redes sociales, porque o sea, estoy casi 100% de acuerdo contigo en el sentido de que cuando yo partí con ese mail que le mandé a la revista Mouse para que me publicaran y mi nombre apareciera en la revista, yo estaba buscando expresarme. Tal cual. Después, cuando salió IRC, que en paralelo, IRC y ICQ, yo me expresaba en esos canales. Tal cual. Después salió el blog y me expresaba en el blog. Después, de hecho, Twitter fue antes. Entonces salió Twitter y me empecé a expresar en el Twitter, después a expresar en el blog, después a expresar en las redes sociales. Y ahora estoy expresándome en también las redes sociales, claro, pero en otro formato. En diferentes canales, digamos. ¿Te fijas? Entonces, hay una necesidad de las personas para comunicarse. Y ese comunicarse no significa necesariamente decir algo, sino que muchas veces es sentirse representado por algo que alguien dice. Y por lo tanto, cuando tú lo lees, tú dices, ah, sí, eso es. Y responde, y qué sé yo, participas. O por lo menos sientes que lo que tú estás pensando tiene un correlato en la sociedad en la que estás viviendo. Correcto. Por fin alguien dijo lo que había que decir. Que es un poquito esa búsqueda de la identidad, tal cual, la naturaleza gregaria del ser humano. Es muy natural. Ya nosotros nos sentimos bien cuando nos juntamos. Que si hay un concierto en una plaza pública y tú llegas y hay mucha gente y todos lo pasamos bien, tú sientes que eres parte de esa comunidad, aunque esté en desacuerdo con un montón de ideas políticas, no, por supuesto, lo que sea, pero hay puntos de unión, que es el hecho de que estamos juntos y nos sentimos bien juntos, digamos. Eso es todo. Ok. Y eso tengo la sensación de que los medios digitales lo aceleraron. Total. ¿Medios digitales te refería a la...? Todos los medios digitales a través de los cuales tú logras desarrollar esa comunicación. No medios de comunicación digitales, que sería ya la parte prensa, la parte periodismo. Perfecto. Mira, quiero saltar, me voy a pegar un salto. Me dio un poco de vértigo toda la conversación que hemos tenido porque es hartas cosas, ¿no es cierto? Sí. Y hartas cosas que pasaron volando, y que no nos dimos ni cuenta, pero es una locura. Y de la que fuimos protagonistas. Totalmente. Sí, yo me siento porque protagonista. Estábamos ahí, porque escribimos, porque armamos, porque generamos eso. Y yo quiero seguir siendo protagonista. Yo sé que tú también estás ahí trabajando en eso. Obvio. Y protagonista en el sentido de que me gusta estar muy pendiente de las tendencias para poder agarrarlas, probarlas, porque yo me dedico a esto, entonces me interesa mucho conocerlas. Pero claro, me quiero pegar el salto a lo que estamos viendo hoy día, 2023. Después de una pandemia, después de un montón de cosas que han sucedido. En lo cultural, ¿no es cierto? En lo político, en lo económico. Estamos en momentos bien locos, o sea, está pasando harto. Sí. O quizás no, y está siendo amplificado por otros temas, pero vamos a las redes sociales o al contenido que se genera hoy día. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2006,
uno, si lograba levantar un blog y la gente empezaba a leer, que en este tiempo había estos feeds RSS para poder medir cuánta gente te leía, que lo encontraba increíble. Qué rico que se popularizó gracias a Google Reader. Claro. Entonces tú sabías cuántos lectores tenías porque te marcaba cuántos suscritos habían. Tal cual. Y era en tiempo real, o sea, gente que lo abría. Y, por supuesto. Es maravilloso. Parece lo que hace Spotify, o sea, hace lo mismo. Para poder suscribirte a un podcast, uno ocupa un feed RSS. Ah, mira. La misma tecnología. Ya, perfecto. Mi pregunta es, yo construía un blog, empezaba a crear contenido, atraía una audiencia y me hacía popular en ese mundillo. Hoy día creo que es más fácil. Antes yo tenía que montar un blog, tenía que saber un poquito de WordPress, tenía que publicar contenidos, normalmente contenidos largos, escritos. Hoy día yo tomo mi teléfono y hay un amigo que se llama Daniel López, ¿Ya? que es director creativo de Corner Shop. Y es fanático del café. Y subió sirviéndose un café en una taza de cristal y le pone agua, le pone leche, y al ponerse clarito el café aparece acá una frase que dice: me gusta tu poto. Bueno, ese reel dura 30 segundos. Tiene 5 millones de visualizaciones. 5 millones de visualizaciones. Perfecto. Y yo, por ejemplo, en mis redes subí un video que tiene 10 millones de visualizaciones. Y tengo 5 que tienen 2 y tengo 4 que tienen 1. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Es más fácil ahora? ¿O es más difícil? ¿O qué está pasando? ¿Tenía alguna lectura de...? Para mí yo creo que estamos en un momento muy loco. Sí. Y quiero entenderlo, quiero ver cómo lo agarramos bien. Sí, no, por supuesto. Mira, como yo lo estoy viendo, una de las cuestiones centrales que está pasando ahora es que estamos en manos de las decisiones de un algoritmo. Del algoritmo que sea en la red que sea, ¿ya? Y por lo tanto estamos capturando por primera vez el interés de las personas, ¿ya? Ya no es solo la audiencia a la que tú puedes llegar, lo que antes se conocía como alcance, que es mis seguidores y los seguidores de mis seguidores, es como el universo al que puedo optar. En este minuto es un algoritmo y por primera vez tienen la oportunidad de llegar al conjunto total de lo posible de la plataforma en la que estés trabajando. Estamos llegando, además, a enfrentarnos con el problema central de lo que decían los medios al principio. No hay edición y por lo tanto la posibilidad de que se divulgue un error es total y absoluta, y está pasando. Y está pasando hoy día, ¿ya? No te quiero decir que todos los días se dice algo de esto, pero es real. Por ejemplo, ayer en la frontera en Texas, en México, entre México y Texas, se juntó una cantidad tan grande de inmigrantes porque todos supieron que ese día abrían la frontera y que se podía entrar a Estados Unidos de manera fácil. ¿Por qué? Porque por redes sociales se dijo eso. Y tuvieron que cerrar ese paso. Porque y era una noticia falsa. Era falso. Y así todos los días. Qué sé yo, en Nigeria, no sé si habéis visto el problema que tienen. No. En Nigeria hay una cuestión muy interesante porque el gobierno decidió que van a trabajar solo con monedas digitales. Ok. Monedas digitales del Banco Central, no es ninguna estafa. Pero una cripto. No, es una... creo que no es cripto, es digital, pero no es cripto. ¿Ya? Bueno, ya, pero debe estar en un blockchain. Lo más seguro. Entonces, hicieron desaparecer los dólares, o sea, la moneda local. La de circulación local. Hay un montón, o sea, hay una gran cantidad de gente al estilo de Francia que está quedando la embarrada. Porque la gente no tiene dinero. Exacto. Y no saben ocupar el mecanismo. Claro. Entonces hay todo un tema. Entonces es como todos los días estáis sujetos a estas informaciones falsas, raras, complejas.
Y por lo tanto estamos viviendo en un mundo dominado por unos algoritmos. No estoy hablando aquí de conspiraciones ni de obvio. nada. No, lo que estoy diciendo es que estamos en el peor momento para la comunicación, porque precisamente en estos días no sabemos si la imagen que estamos viendo y que sale en un medio es real o fue hecha de otra manera. Entiendo. Entonces vamos a tener y estamos enfrentando un problema de credibilidad. Partiendo por la foto del Papa con su con la chaqueta blanca. Claro. De ahí para adelante tú decís, pero será, o sea, vamos a tener que entrenarnos yo pensaba en definir qué es verdad y qué no. Ok, pero yo soy un tipo, los que me conocen saben que soy bien positivo. Siempre veo el vaso bien lleno, el vaso lleno. Y además yo soy feliz de que haya ¿cómo se llama? El surgimiento de información digital más rápida. Porque lo que estamos viendo, o sea, sí, efectivamente, lo que mencionamos es un happy problem. Yo lo veo como un problema feliz, como un problema de que más gente pueda llegar a tecnología, sea más fácil poder construir audiencia, ¿no es cierto? Desde el lado positivo, ¿cómo lo podemos usar a nuestro favor? Es cada vez más fácil llegar a la audiencia que te interesa. Ese es el primer elemento importante. Es fácil comunicar, es fácil crear el contenido y es fácil distribuirlo. Eso es lo primero. Y por lo tanto, estamos en el mejor momento para comunicar. Perfecto. Con las precauciones que hay que tener Con las que haya que tener. El segundo es que el costo de comunicar ha bajado increíblemente. Cada vez hay mejores plataformas, mejores herramientas, más fáciles de usar y con dispositivos que te generan una respuesta fantástica en un costo que no tiene ni un sentido, digamos. Ya no tienes que tener super cámaras para hacer las cosas, ni super micrófono. Por lo tanto, el costo es muy bajo. Para la gente que no tiene idea de fotografía, pero hoy día un iPhone 13, por ejemplo, si no me equivoco, el 12, 13 para adelante, tienen gran angular. Sí. Y, o sea, ¿qué gran angular? Por ejemplo, ese lente que está aquí es un gran angular. Ese lente cuesta $1,500. Claro. Eso cuesta un gran angular. Cuesta, sí. Hoy día lo tengo en un teléfono, que bueno, vale $1,500 también, pero... Claro, pero que no te cobra el costo del teléfono. Hay teléfonos de $400 que también tienen la misma tecnología. Absolutamente. O de 300, pero... Claro. Por ejemplo, yo tirito mucho desde siempre. Desde todos los que me conocen saben que tirito. Por lo tanto, durante mucho tiempo tuve limitaciones para usar una cámara fotográfica normal porque bajo 125 me salen todas las fotos movidas. Con el celular, no. Perfecto. Y porque el celular me resolvió el problema. Tiene estabilización. Parece que tiene algo más que eso. Tengo la sensación de que es un trabajo de software que mezcla todas las imágenes que tomo en una. Okay. Y esa sale bien. Entiendo. ¿Te fijáis? Entonces es como si hiciera un mix inteligente de muchas fotos y llega a la foto buena, digamos. Aprovechando tus canas. Porque yo estoy hoy día creando contenidos para emprendedores y me escribe mucha gente que son sub 50 o sub 40 que están tratando de meterse al digital, ¿no es cierto? A construir audiencias que algunos lo hicimos, partimos con los correos, con los blogs, con las redes sociales, ahora con los reels, con historias, con LinkedIn. Claro. ¿Qué le diría a una persona que tiene 55 años, que tiene un negocio o tiene un medio digital y quiere que la gente lo conozca? ¿Por dónde empieza? Por una buena historia. Ya. Yo tengo he llegado a la convicción de que cualquier negocio que subsista en el tiempo es un negocio que tiene un buen relato y que en realidad se transforma en parte de la vida de la audiencia a la que está atendiendo. Por lo tanto, pongámoslo como un axioma, que es que todo buen negocio es un buen medio de comunicación y tiene que plantearse a sí mismo como un contador de historia. Perfecto, o sea... Eso es lo primero. Y de hecho, una persona que atiende bien en un negocio es una persona que empatiza contigo, entiende lo que tú necesitas y te ofrece lo que tiene
que se adecua a tus necesidades. Por lo tanto, tú todo el tiempo vas a volver porque esa persona conversa contigo. Eso es. Ahora, ¿se puede hacer eso por miles? Es un problema tecnológico, si tú quieres, pero se puede hacer. Por lo tanto, cualquier persona que quiera vender, que quiera subsistir en un negocio, tiene que contar una buena historia. Y tenemos herramientas para contar historias hoy día. ¿Ya? Yo estoy loco así, absolutamente loco con una cuestión que está pasando en China desde hace 3 años, que esta cosa que se llama el live shopping, el live streaming shopping. ¿Sí? Que es que te van mostrando un producto y te van contando el producto, van haciendo el unboxing y se conectan millones de personas al streaming. Preguntas, respuestas, etcétera. ¿Ya? Qué sé yo, el otro día vi el dato hay pocos datos, digamos, de productos y de situaciones de acá, pero Tommy Hilfiger vendió en 2 minutos algo así como toda la producción que tenían de un hoodie a través de esto, y no les quedó más. O sea, vendieron todo el stock en ¿cuánto? En 2 minutos. Ahora, ¿por qué? Porque tenían 14 millones de personas conectadas. Total. Este fue un ejemplo en China. Entonces dije, vendieron poco. O no habían entendido lo que estaban haciendo. Entonces salieron a vender con 1000. Obvio que se iban a vender. Obvio. ¿Te fijáis? Pero eso está pasando en el Singles Day de China. No sé si tú manejas el concepto del Singles Day el 11 de noviembre, el 11-11, el Día de los Solteros, donde es el evento de venta online más grande del mundo. ¡Wow! En ese minuto. No sabía eso. Sí. Entonces, los chinos, a través de una plataforma que se llama Taobao, esta es una plataforma que inserta en sí misma el método de pago. Entonces, es el streaming, es la venta simultánea, en el mismo momento. Claro, entonces estoy viendo el streaming, mi tarjeta está colgada al sistema, entonces yo pongo comprar y compro. Sí, y fue. Y está todo el ciclo, está bien hecho. Podéis devolverlo, está todo bien armado. Entonces, porque todo es consistente. Hay una experiencia de uso completa. Entonces, para mí el relato es el equivalente a la experiencia de uso. La experiencia de uso, para el que no está metido, y pensemos en gente que está pensando en digital, la experiencia es lo que te pasa cuando tú tomas contacto con una organización a través de alguna interfaz, una plataforma digital. Correcto. Y te pasan cosas. Qué sé yo, veo un producto, lo puedes comprar, pero lo que pasa antes y después, que lo como, quieres devolver, etcétera, todo es razonable. Le llaman también como el viaje del cliente, el customer journey, ¿no? Tal cual. Desde que el cliente llega a tu oferta, desde que elige, desde que paga, desde que accede, desde que resuelve un problema. Tal cual. Entonces uno debería pensar, y en relación con la pregunta que me hiciste, una persona que quiera hacer esto digital tiene que pensar en el viaje, tiene que pensar que tiene que ofrecer cosas antes, marketing, preparación, stock, etcétera. Durante, que es cómo te muestro los productos, lo que digo de los productos, el precio que le pongo, etcétera. Después. Y el después es las devoluciones, los problemas, pero también cómo te digo, oye, ¿cómo te fue con esto? Claro. Y te ofrezco lo siguiente, porque uno compra y uno cuando compra pretende relacionarse con organizaciones que forman parte de la vida de uno. Uno típicamente compra algo y te interesa, no sé, compraste una cámara, por ponerlo en difícil. Me encantaría que ellos supieran que yo las compré y que me dijeran, oye, salió esto otro para tu cámara. Correcto. ¿Qué? Total. ¿Qué, no? Antes, durante, después. Déjame volver un poquito atrás. Entonces, tengo a la persona de 50 años que tiene un negocio, puede ser digital o no, o tiene un medio o digital o no, y se ve enfrentado a todas estas nuevas redes que como decíamos, dependen de un algoritmo. Tal cual. Y tú me decís, Nico, el contar historias es re importante. Sí. ¿Cómo aprendo a contar historias? Yo diría que es natural, es consustancial a lo que hacemos. Una historia tiene que ver con encontrar un elemento que humanice el objeto del que vamos a hablar.
Y con eso tú logras establecer un puente con quien te escucha. Lo haces naturalmente todos los días. Es con natural al ser humano. Allegarse a otro y descansar en el otro para contarle algo que puede ser muy chico, muy simple. Si el otro logra que te escuche, ya partimos. Porque va a volver, va a ir un ida y vuelta. Por lo tanto, contar historia es una cuestión que parte de ayer me pasó esto. Y de ahí para adelante tú vas agregando elementos de forma natural. de apoyo. Sí. No hay que sobrepensarlo, ¿ya? Sino que cada uno de los objetos con los que nosotros interactuamos, todos, hay una forma de ligarlo con tu experiencia pasada. Y si logras encontrar una parte de tu pasado que sea una anécdota, que conecte esto y le dé una visión al otro, el otro lo va a agradecer. Siempre es así. Porque se siente identificado, reflejado, parte de... Claro. O porque un tema en el que no ha estado, pero que le interesa saber, porque, mira, a ver, cuéntame un poco más. Eso. Y ese cuéntame un poco más es lo que tenéis que conseguir. Acabo de leer un libro que se llama Storyworthy de Matthew Dix, que él le llama a eso como la prueba de la cena o de la comida en la noche. Perfecto. En donde él dice, mira, tú puedes tomar tu historia y cuéntasela a tu señora, a tu amigo en la cena de la noche. Y cuéntala en tus medios o cuando hagáis un storytelling en cualquier medio que no sea tu cena. Claro. Tiene que ser igual que lo que hiciste en la cena. O sea, si contáis una historia y viste un pajarito volando, no hagáis así con las manos, porque eso no lo vais a hacer en la cena. Claro. Te vaya a ver ridículo. O sea, sé natural como le contáis la historia a la gente. Tal cual. Y eso es todo. No es, o sea, yo diría, no hay que ser como Don Francisco, que era una súper exageración de todo para contar algo. No, finalmente uno cree en las personas que entienden algo y que te ayudan en la vida. A ellos les creí todo el tiempo. Interesante el ejemplo de Don Francisco, que un prócer, ¿no es cierto?, en temas de medios, pero claro, en ese tiempo la televisión tenía el control de lo que se comunicaba. Tal cual. Y por lo tanto ellos estaban en una constante experimentación de poder mantener a la audiencia capturada. Claro. Y usaban diferentes técnicas, desde risa, desde humor, desde exageración, desde... da lo mismo, concursos. Hoy día, como dependemos de un algoritmo, sacando las teorías conspirativas de la mesa y dejando que el algoritmo en realidad lo que está midiendo es el real consumo de los contenidos. Absolutamente. Entonces estamos yendo hacia un camino aún más natural. Porque es como una mesa, una cena con amigos, pero con miles de millones de personas sentadas en la mesa. Sí, por supuesto. Entonces, quizás por eso es tan más importante contar historias hoy día. Porque las historias capturan la atención de la gente. Eso es así. La Biblia. Claro. Saquémosle la conspiración a los algoritmos, pero digamos sí que los algoritmos tienen sesgos. Por supuesto. Ya. No, por supuesto. Hay que dejarlo anotado. Pero lo que está pasando ahora es que efectivamente, si una historia empieza a tener un alza en términos de visualización en poco tiempo, el algoritmo va a decir, aquí está pasando algo. Total. Y eso es el premio que uno busca conseguir hoy día. Y tengo la sensación de que, como tú decís, hay que aprovechar esta oportunidad, que no sé cuánto tiempo va a durar. No. Pero hay que aprovecharla. Está ocurriendo en este momento. No, y estamos siendo, ¿cómo se llama? De nuevo actores. De nuevo, ¿cómo se llama? Testigos. Eso. De que esta cuestión está pasando y hay que aprender a usarlo. Nuevamente, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Alguien me escribió, Manuel Pino, León, Manuel Pino, un emprendedor que yo conocí el 2007. ¿Ya? Y que le perdí la pista como el 2010. Pero fuimos muy cercanos. Vía los eventos que hacíamos. Manuel. Y me escribió el otro día, ayer creo, y me dijo, oye Nico, qué gusto encontrarme contigo en redes sociales, te veo con la misma energía del 2007. Sí, eso es así. Y yo le dije, es que sí, es así, bueno. Es que de verdad creo que lo que está pasando hoy día es una oportunidad gigante. Y está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos los podcasts se tomaron
se están tomando la agenda. O sea, ellos están creando agenda. Sí. Pero volviendo al que tenéis que realmente crear contenidos que a la gente le gusten, porque aquí no hay un medio, no hay un contenido que tú le puedas enchufar a la gente. Espérate. En eso discrepo, porque no hay que hacer lo que a la gente le guste. Ok. ¿Ya? Porque no somos Don Francisco. Ok. No tenemos que seguir a la audiencia y dar lo que la audiencia quiera. ¿Pero tú crees que Don Francisco hacía lo que la gente quería? Sí, todo el tiempo. Pero en realidad Don Francisco lo que hacía era lo que los avisadores pagaban. Ok. ¿Ya? Entonces hay unas cuestiones detrás que, primero, Don Francisco no vamos a discutir quién es, ni lo vamos a bajar del podio que tiene. Punto, No. nada más. Pero él estaba al servicio de algo, y ese algo tenía que ver con una situación determinada, que era una situación comercial. Solo una pregunta chiquitita ahí. ¿Don Francisco habrá tenido un sistema de medición de rating en los primeros años? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, de la manera antigua, pero sabía exactamente qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban. Es una cuestión bien normal. Ayúdame a decodificar esto. Que tú trabajáis con eso. Lo que pasa es que, mira, en los estudios, en todos los estudios que se han hecho en los últimos años sobre gente creando contenidos digitales, pasa que quien desarrolla contenidos se vuelve un esclavo del rating. Correcto. Y empieza a hacer aquellas cosas que funcionan. Correcto. Y dejan de hacer lo que quieren hacer, porque van siguiendo los likes. ¿Haya un jefe editorial o simplemente sea la reacción del público? Claro. Y es la reacción del público. Si tú tenías un canal en YouTube, es lo mismo. Tú decís, ¿funcionó esto? ¿No funcionó esto? Sigo por este lado. Correcto. Entonces, finalmente terminas haciendo lo que la audiencia quiere. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Por favor. Punto. ¿Por qué está mal? Porque finalmente tú viniste a un medio a contar algo. Cuéntalo, desarróllalo, llévalo hasta el final y sé feliz con eso. Desarrolla tu propia creatividad. Si tú empiezas a trabajar de acuerdo a las necesidades de la audiencia, nunca vas a terminar de desarrollar aquella cosa que te llevó a estar ahí. Y al final vas a terminar atrapado por las necesidades de otros. Y esto es súper central. Si eres un creador de contenido es porque te quieres expresar. Correcto. No, maravilloso. De acuerdo contigo. Vale. Y creo que el ejemplo se mantiene el mismo ejemplo. Porque, por ejemplo, los podcasts que yo escucho decenas de podcasts, pero estoy escuchando muchos podcasts gringos. Porque como estoy haciendo este podcast, claro, quería entender, o sea, para mí siempre los gringos han sido una ventana al futuro. Quizás debería mirar a los chinos, pero en el mundo occidental los gringos son el futuro. Claro. Entonces escucho a los gringos. Y además que están más pendientes de lo que está pasando, más contingentes, se alejan un poco de la contingencia latinoamericana en español. Tal cual. Entonces me encanta escucharlo a ellos. Y hay un tipo, por ejemplo, Joe Rogan, sí, que es el podcaster más popular del planeta. Sí. Tiene todos los auspicios, si no me equivoco, Spotify le compró el show por cientos de millones de dólares. Y Joe Rogan hace lo que él quiera y lo que a él le gusta. Pero ha pasado algo curioso, porque al no responder a lo que quiere el público, porque, por ejemplo, si no me equivoco, invitó a un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, que ha sido cancelado por algunos grupos, sí, da lo mismo, porque habla de temas de cambio climático, que él dice que quizás no es tan como muchos lo presentan, que hay un problema, pero que no es como todos lo presentan. Pone temas de... Él tuvo problemas con las vacunas, de hecho, hablan contra. Exacto. Pero no, yo no diría que Peterson es un antivacuna. No, te digo en el show. En el Exacto. show de Rogan pasó eso, digamos. Pero yo escuché todas las conversaciones, son conversaciones muy... Pero fuera de eso, una audiencia o un movimiento fuerte en redes sociales va y dice a Joe Rogan, oye, yo no quiero ese contenido en tu medio, claro, cámbialo. Eso. Y tanto que las acciones de Spotify se cayeron al piso, porque empezaban a pedirle a Spotify que bajara el show. Tal cual. A lo que el CEO de Spotify, que dicen que es un pequeño tirano,
Les dijo, púdranse, literal. Perfecto. Y Joe Rogan sigue con su contenido, haciendo lo que él quiere. Quizás estoy equivocado y quizás eso es lo que quiere la audiencia. O, Lo que pasa es que, mira, yo siempre digo que hay gente para todo. De hecho, hay gente para todo. correcto. ¿Ya? Déjame ilustrarte con un cuento del año 1200, Edad Media Española. Se llama el adulto, el niño y el burro. ¿Ya? Va el adulto y el niño caminando con un burro por el campo, llegan a una ciudad y todo el mundo se ríe de ellos, le dice, son un tonto, que porque no van arriba del burro. Se suben al burro y en el siguiente pueblo los critican porque le dice, oye, están maltratando al burro. Entonces se baja el adulto y dejan al niño. Y en el siguiente pueblo critican a los tres, o sea, a los dos, porque el niño va arriba, entonces se pone al revés. Al final, nunca la audiencia lo encuentra bien. 1200, o sea, estamos hablando de una cuestión que tiene edad media, o sea, siempre ha habido alguien que va a encontrar que lo que estás haciendo está bien o está mal y te va a criticar y va a criticar tu enfoque y todo lo demás. Eso forma parte del ser humano. Por lo tanto, mi punto de vista es que un creador de contenido, una persona, llega a un espacio a contar algo, tiene que ejecutar su rol, su show, y tiene que sacarlo adelante, tiene que tener claro para dónde va, qué quiere decir, por qué lo quiere decir, y sacarlo adelante. De lo contrario, va a empezar a ser sujeto de las preocupaciones, las agendas, los intereses de otros grupos, y no va a terminar a hacer lo tuyo. Me encantaría irme a temas un poquito más de medios como de comunicación y lo que está pasando hoy día con temas de cancelación y temas de... Pero no me quiero ir para allá porque eso es bien, bien amplio. Pero sí quiero estar en lo de crear contenido, del emprendedor que está buscando construir audiencia. Entonces lo que y yo estoy de acuerdo contigo también en la sugerencia entonces es, oye, si tú querés generar contenido en algo, por ejemplo, querías escribir de cocina, querías escribir de política, querías escribir de anteojos, querías escribir de audio, de micrófonos, de podcast, de lo que sea, vos dale. Sí. ¿Y dónde queda el monetizar? Porque al final la monetización viene de cantidad de ojos mirando. ¿Cómo balanceo la necesidad de ojos mirando y poder poner mi mejor trabajo posible haciendo lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo balanceamos? Yo creo que una de las cuestiones a ver, si uno crea contenido tiene dos obligaciones. La primera es generar el mejor contenido posible y la segunda es encontrar a la audiencia. Y creo que son dos tareas simultáneas y permanentes. Por lo tanto, no solo tienes que crear el contenido, sino que además tienes que encontrar la audiencia. Esas dos cuestiones son relevantes. ¿Y cómo se encuentra audiencia con contenido? Vía publicidad. Yo diría, si queremos hacerlo rápido, tú deberías usar mecanismos de publicidad dentro de la propia red para destacar tu contenido y encontrar a tu audiencia. Tu audiencia está en alguna parte, tienen que encontrarla, a menos que no haya audiencia para lo que tú quieras hacerlo en este minuto. Y eso significa que tu negocio no es viable en esas condiciones. Y tendrías que financiarlo tú, si es que ese es tu necesidad. ¿Y no te he preguntado si es posible hacer esa búsqueda experimentando con el contenido? Sí, porque todo el tiempo. Imagínate que a mí me gusta la química. Uh-huh. Si yo hago una clase de química y, oye, la molécula de agua, H2O, y una, dos, y aburrido y fome, pero de repente hago un experimento, me pongo un gorro así. Sí, todo el rato. ¿Los formatos también te ayudan a encontrar a tu audiencia? Sí, natural. Lo que pasa es que hay un lenguaje de lo que tú quieres contar y hay que encontrarlo. Yo empecé el newsletter porque estaba buscando una voz. Entiendo. Por lo tanto, empecé a experimentar, viendo qué cosas de las que yo puedo hablar de varias cosas, cuál era la que tenía el mayor sentido y dentro de las cuales estoy cómodo.
hay cosas que, por ejemplo, me encanta todo lo que está pasando con inteligencia artificial y me encantaría hablar mucho de eso, pero sé que no sé nada. Bueno, no sé lo suficiente, por lo tanto no hablo de eso. Entiendo. Lo toco. Es un tema del que... Por lo tanto, tú tienes que encontrar tu voz, aquello en que te sientes cómodo. Total. ¿Y la audiencia va a llegar? Sí, va a llegar. Mm. Ahora, ¿puede ser que no haya audiencia para lo que estoy hablando en ese momento? Totalmente. Es muy posible. Tú decías algo súper que pasa muy piola, pero lo quiero agarrar. El hablar de lo que sabemos, yo creo que es clave para crear contenido, porque si te empezáis a generar contenido en un tema que no manejáis bien, te vaya a quedar corto muy rápido. Y vas a cometer muchos errores. Y eso va a alejar a la audiencia que estáis capturando. Claro, porque hay un montón de gente que sabe más que tú y que le interesa lo que estás diciendo y que se va a dar cuenta que tenés Quería un impostor real. hoyos. Hay parte que no estás Total. abordando adecuadamente. Y por lo tanto deberías tener cuidado con aquello que está pasando. Yo en Exacto. eso soy... Y esas audiencias son bien jodidas porque yo me acuerdo en tecnología, por ejemplo, estoy pensando, si tú venís, ¿cómo se puede decir? Java, y alguien venía y decía JavaScript, tú decís, ese bueno no es de los nuestros, Claro, está fuera. claro, Y si alguien se pone a hablar de esos temas y no entiende claro. ¿Cómo se dicen? las cositas chiquititas de... Claro, tú te das cuenta que en realidad no... Y lo Le quita- descartáis simplemente. Claro, le quita credibilidad a aquello que tú estás haciendo. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que no hay que saberlo todo, pero sí hay que tener al menos el conocimiento necesario y la experiencia para poder contar desde la óptica del que ha hecho, Total. más que de lo que está pasando hoy día, que es el que ha leído. Que Ok. el síndrome de Twitter. Tú leí 5 cosas y tú ya sabes. Eres experto. Bueno, pasa mucho. Hay una generación completa que vive, que se alimentó de Twitter, parece. Sí, totalmente. Ok, entonces, crear el mejor contenido posible. Sí. Conocerlo, tener experiencia en el tema. Tener experiencia, a lo mejor no conocerlo, porque una de las cuestiones interesantes que está pasando ahora es que uno puede decir, de esto sé todo esto, e ignoro todo esto. Total. Listo. Yo siempre, para el que nos pueda estar escuchando, yo siempre digo eso. Por ejemplo, hablé con Thomas Kimber de Karun Ujú. y nos pusimos a hablar de temas de sustentabilidad y yo le digo, bueno, no entiendo nada. Así que aquí estoy para que me enseñe. ¿Cómo se Claro. dice? ¿Empresas de triple impacto? Claro. ¿Empresas sustentables? ¿Regenerativa? ¿Cómo se dice? Claro. Para que el one que me escuche diga, ay, el Nico no entiende nada. Claro Y que sí. claro, sí, no entiendo nada. No entiendo nada, O sea, hacer el pero disclaimer. estoy disponible para empezar a escuchar y hablar de este tema. Y llevar este tema, levantarlo, porque me parece que es relevante. Y buscar la audiencia. Buscar la Y en esa búsqueda de la audiencia, audiencia tú me decís, Nico, puede ser publicidad, puede ser buscando nuevos formatos, buscando buscando la voz. tal cual. Porque hay temas de los que deberíamos estar hablando. No son noticias, pero están pasando. Y por lo tanto, nosotros deberíamos encontrar la forma de conectarnos con ese tema y encontrar quiénes están hablando de ese tipo de temas. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajo con un montón de creadores de contenidos que venden temas de que, no te voy a decir, pero tarot, espiritual, temas de conciencia, temas de salud, da lo mismo. Claro. O sea, múltiples verticales. Y algunos me han dicho, Nico, lo que pasa es que mis temas a la gente no le interesan. Y digo, ¿no será que la voz que estáis encontrando, que el formato que estáis encontrando no es el correcto? Porque yo creo que tus temas sí le interesan. Alguien hizo un estudio, Jonah Berger, del libro Contagioso, Contagious, Ujú. que él tomaba las notas de prensa del New York Times y ¿Ya? analizó toda la base de datos de todas las notas y cuáles eran las que tenían más tráfico. Y se dio cuenta que, por ejemplo, las notas científicas eran más populares que las políticas. Las científicas. Claro. El típico nuevo estudio analiza que tú puedes hacer esto y esto otro. Entonces, muchas veces es el formato el que está fallando. Sí, y además hay una cuestión, déjame conectarlo con un trabajo que hizo un chico que se llama Dmitry Chiskin, un nombre muy ruso, pero él trabajó
es británico. Son secos los rusos. Y él desarrolló un modelo que se llama el de necesidades del usuario. Lo hizo trabajando en la BBC. Y descubrió que etiquetó todas las noticias en 6 categorías. Perfecto. Las categorías van a ser lo interesante. Y descubrió que ciertas categorías que publicaban menos contenido tenían tanta visualización como las que publicaban más contenido. ¿Cuáles son las que publican más contenido? Era la categoría estar al día, estar actualizado. Pero habían otras, son 6 las categorías en el modelo 1, y las otras eran enséñame. Entonces, la pregunta era, ¿por qué va uno al medio? Y una era para estar al día. Pero había otra que era enséñame y había otra que era entretenme. Eso, entonces hay N formas de llegar al contenido. Total. Entonces tú puedes entretener con tarot. Total. Sí, puedes. Pero también puedes enseñar con tarot. Y puedes actualizar qué está pasando hoy día con el tarot. Entonces, si tú te fijas con esas necesidades de usuario, tú usando el tarot como ejemplo, puedes hacer las 3 cosas. Puedes tirar las cartas para tal político. Total. ¿Cachai? Y o sea, eso es como... ahí podéis mezclar. Claro. Entretener, enseñar y actualidad. Tal cual. Y son 6 categorías. Entonces, la otra categoría, que vale la pena seguirlo y mirarlo, te permiten entender que la gente se conecta con los demás no solo para estar al día. Se conecta porque necesita ser parte. Entonces, una de las categorías es conéctame para que yo me active en tal cosa. Entonces, qué sé yo, tú quieres saber de cambio climático, pero en realidad tu interés, tu necesidad es saber cómo reciclar en tu ciudad. Y te das cuenta que no hay reciclaje en tu ciudad. ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? Listo. Y ahí hay una acción. Total. Entonces, el formato, pero es la conexión con la audiencia. ¿Por qué están hablando conmigo? ¿Por qué me están escuchando? Entonces, en conclusión, yo creo que audiencia, o sea, si a ti te interesa algo, es probable que haya una audiencia lista para ti. Sí. O que tú puedas desarrollarla. Y popularizarla también. Sí, tal cual. O sea, y levantar temas y qué sé yo. Temas que generalmente, temas que podrían ser aburridos, masificarlos. Y eso hay millones de historias como esas, po. Sí. De hecho, estos gallos que hablaban de autos, los Top Gear en Inglaterra. Claro. Ellos eran 2 coleccionistas de autos, gente que le gustaban autos viejos, y lo popularizaron tanto que hoy día es uno de los shows más vistos del planeta. Que ven autos, o sea, en su mejor tiempo, y creo que ya no están tan vigentes, pero era un show que veía muchísima gente. Claro. Entonces, tú podís tomar un tema que quizás no es tan popular y hacerlo popular. Absolutamente. Siguiendo enseñando actualidad. Claro, o sea, las categorías de necesidad del usuario, uno incluso podría inventarlas, porque esas son las británicas, pero uno podría traerlas para acá. ¿Por qué tú tomáis el diario? En algún minuto yo hablé con un editor de un suplemento de espectáculo, ¿ya? El más importante del país. Le dije, oye, ¿qué es lo más importante que ustedes publican en el suplemento? Y su respuesta fue una sorpresa. Me dijo, lo más importante es la cartelera del cine. Le dije, pero ¿por qué? Si ustedes hacen entrevistas, traen a gente que ganó el Oscar. No, lo que pasa es que me dijo, es lo más importante porque es lo que te permite tomar una acción. Tú ves la cartelera y sabes que la película empieza a las 7. Dado eso, te conseguí una nana, tomáis un acuerdo con tu señora, con tu pareja. Hacía un montón de acciones a partir de la cartelera del cine. Entonces, eso nunca puede estar equivocado. Y lo chequeamos siempre. Entonces, las razones por las cuales tú vas a un medio son las que tienes que descubrir. Y eso lo consigues conociendo a la audiencia. Hermoso. Para ir terminando, para cerrar. Ok, traemos los ojos. ¿Qué forma hoy día que encontráis que son las más efectivas para poder monetizar esos ojos que estáis capturando por tu propia cuenta, construyendo tu propia audiencia? ¿Has visto algún modelo, algo que tú creas que nos puede ayudar a monetizar mejor que
que con marcas tratando de auspiciarnos nuestra historia, nuestros reels, nuestras cosas así? Tengo la sensación de que quienes se conectan con nosotros, a la audiencia a la que nosotros llegamos, tienen necesidades particulares. Yo estoy muy pegado con la idea de que con esta idea, tú vas a un café y la persona que te atiende te pregunta lo de siempre y te trae lo que tú has hecho. Esa relación contigo y un negocio es algo que uno debería cultivar permanentemente. Por lo tanto, tengo la sensación de que la gente que se conecta con nosotros es gente que efectivamente quiere conectarse, necesita algo que nosotros tenemos y que les falta a ellos, pero que sea hecho a la medida. Okay. Tengo la idea que esa es la forma más efectiva de llegar a ese tipo de audiencia. Atender uno a uno, Total. atender como en la historia personal. Ir a entender a la audiencia, hacerte familiar Sí, y personalizar una oferta para ellos. tal cual. Yo les cuento una historia. Por ejemplo, la Caro Molina es una influencer de finanzas personales. Es una psicóloga en realidad, pero ellos se autodenominan como influencer financiero. Le digo que no digan eso porque no me gusta esa palabra, pero bueno. Para mí es una emprendedora de las finanzas personales. Ya, perfecto. Y vende cursos, talleres, y tiene una consultora, coach, psicóloga. Y anoche o antenoche hizo un lanzamiento. Y quedé rayado en cómo lo hizo. Tiene un newsletter. Ella primero tiene una audiencia como de 70.000 personas en redes sociales. Perfecto. Quizás más con TikTok, 100.000, por ejemplo. Y los captura vía correo electrónico. Perfecto. En activaciones previas. Y de repente, cuando va a hacer su lanzamiento de su nuevo ciclo de cursos, los invita a todos a un en vivo. Perfecto. A un, como tú decís, a los live shopping. Claro. Los invita a un live shopping, pero los trae primero a inscríbanse y los mete a un grupo en WhatsApp. Perfecto. De ese grupo en WhatsApp les manda el link para conectarse al live shopping. Ella lo hizo hace 2-3 días o 2 días. Se conectaron 1.500 personas más o menos. De esas 1.500 personas, ella hizo una clase gratuita explicando, enseñando sobre finanzas personales. Perfecto. Oye, ¿cuáles son los 5 pilares para organizarte y llevar mejor tus finanzas personales? Para que la tarjeta de crédito no se te vaya fuera de control y no te racista, y cuando terminó la charla educativa, ya chicos, entonces, el que quiera, hay 3 formas de seguir. 1, tú solo. 2, aprendiendo, 3, de nuevo. Hay 3 formas de seguir. 1, o no haces nada y sigues podrido en tus finanzas personales. Sigue como está, digamos. O 2, aprendes por tu cuenta. O 3, aprendes conmigo. Claro. Y tengo este curso con el cual vamos a estar trabajando en los próximos 3 meses. Mira, cuesta $400, pero hoy día cuesta 200. Perfecto. Y la gente le empezó a comprar en vivo. Y le ponía, yo compré, $197. Y se empezaba a generar como un efecto como de fear of missing out. Claro. Oye, chicos, la promo va a estar hasta las 12 de la noche hoy día. Perfecto. Y la gente compró, y ella como que celebraba la compra. Perfecto. Y de repente metía, oye, chicos, para el que esté indeciso, mira, les voy a mostrar un testimonio de un cliente antiguo. Perfecto. Que compró el programa. Y, perfecto. Oye, qué rico aprender con la Caro Molina. Claro. Me cambió todo. Yo, viendo esto en vivo, me explotó la cabeza. O sea, yo decía, esto se aplica... Bueno, es una técnica se llaman lanzadores. Perfecto. Es una técnica de lanzamiento de producto que tiene que ver con el live shopping, claro, y la postventa, y después te empiezan el tema de los ciclos, el antes, durante y después. Exacto. Tengo la sensación de que eso es. Hace mucha... Yo encuentro que esto se puede llevar efecto. a todos lados. Tengo profes de inglés, estos pueden hacer clases de inglés, pueden hacer clases de finanzas personales, pueden hacer clases de construcción de contenido, de storytelling. Absolutamente. Y una de las cuestiones que no hay que perderle el miedo es que no todo tiene que ser masivo. Exacto. O sea, puedo tener 10 personas en este programa. Total. Y ya vale, ya funciona, ya es bueno. O sea, no tienen que ser 10.000. Total. Ya, eso. ¿Por qué? Porque además tienes que disfrutar el proceso. Total. Porque si vendes 10.000, lo más probable es que no vas a tener vida. Total. Y eso que te hace feliz porque lo estás contando y enseñando, va a ser un problema que vas a tener que delegar, vas a tener que contratar gente, te va a meter en un problema grave. Exacto. Por tratar de pasarlo bien.
Entonces, ya está bien, ganar las lucas es una cuestión que todos necesitamos. Pero si por ganar las lucas vaya a perder la alegría de estar ahí, piénsalo un rato. Bueno, tanta alegría como la que yo estoy sintiendo hoy conversando contigo. Porque efectivamente, estoy de acuerdo. Yo en mi carrera profesional creo que he tenido la fortuna de poder haberle encontrado mi interés de una. O sea, realmente Sí. a los 20 años. O sea, eso es suerte, porque hay gente que se pasa la vida buscándolo y que lo encuentra a los 40. Y está bien. Yo lo encontré muy joven. Y luego me he dedicado a hacer lo que a mí me gusta. Al comienzo no ganaba ni un peso. Después ganaba 10 pesos. Después ganaba 100 pesos. Ahora gano un poquito más. Y tampoco soy millonario. Claro. Pero vivo una vida que me gusta. Estoy feliz. Y hago lo que me gusta. Y yo estoy seguro que si sigo haciéndolo, el resultado es compuesto. Es como la inversión. Absolutamente. O sea, esto va a ir mejorando y voy a tener más impacto. Entonces, estoy de acuerdo. Hagan lo que a ustedes les gusta. Lo que los hace feliz. Tal cual. Pero además, yo le agregaría algo. Crezcan con eso. Porque no es para siempre. Entonces, uno tiene que entender que en este minuto es feliz. Y que en algún minuto esto va a terminar. Pero eso no es el fin. Significa que tenéis la oportunidad de hacer algo más. Total. Y que tienes que seguir. Creo que tú y yo hemos hecho eso un montón de veces. Yo he tenido 3 o 4 carreras a lo largo de mi vida profesional haciendo cosas diversas, distintas. Y todo el tiempo no es que tenga el miedo de perder lo que tengo, sino que todo el tiempo siento la oportunidad de que viene algo distinto. Como Huellas Digitales, el newsletter del que hablamos al principio, que partió porque había que descubrir lo siguiente que viene. No sé qué es, pero vamos. Curiosidad, nunca pares de aprender y probar cosas nuevas. Todo el tiempo. Juan Carlos. Esa es la recomendación. Muchas gracias por acompañarme hoy día. A ti, Nico. Muchas gracias. Lo cierro aquí. Adiós.